Todo inició hace siglos allá en la península ibérica, cuando un montón de pueblos hablaban cada uno a su manera. Pero fue el latín, ese que hablaban los romanos, el que terminó marcando la parada. Así nació el español con un poco de aquí y un poco de allá y muchas vueltas históricas. Luego el idioma cruzó el océano en los barcos de los conquistadores, se mezcló con lenguas indígenas, africanas y criollas, y así lo que hoy llamamos español en realidad es un montón de lenguas diferentes. Porque no se habla igual en México que en Argentina, ni en Venezuela que en Colombia, y mucho menos en la misma Colombia, donde hasta pedir un tinto puede sonar distinto según el acento. Entonces, ¿por qué hablamos como hablamos los colombianos? ¿Y por qué a veces no nos entendemos ni entre nosotros mismos? Hoy nos sumergimos en un viaje por nuestras palabras, acentos y dichos para entender por qué nuestra forma de hablar es tan sabrosa y tan nuestra. Ajá, Luciano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues súper calidoso, vos sabés que así con ese jaborcito que me caracteriza. Bueno, pero tú hablas colombiano, costeño, cachaco, vallecaucano. ¿Tú qué hablas? Bueno, mire, yo hablo de todo un poco y es que independientemente de la región en la que estemos, ya sea en el Pacífico, en la costa, en Bogotá, hablamos el mismo español, pero me doy cuenta y algo que me genera curiosidad, ¿por qué hablamos como hablamos? Claro, Luciano, por eso nos vinimos a la Academia Colombiana de la Lengua a hablar con expertos para que nos hablen sobre esos colombianismos y nos expliquen más sobre el tema. Oye, qué chévere, me gusta. Entendiendo que España es el país donde nace el idioma español, resulta curioso que en los países de habla hispana y particularmente en Colombia existan tantos acentos. Cada región le da su toque único, su característica o, como decimos por allí, su propio cantadito. ¿Pero por qué? Ana María Díaz, doctora en lingüística e investigadora de amplios temas alrededor de la lengua, nos explica. En Colombia existe una gran cantidad de acentos, básicamente por la variación geográfica, que hace que todas las regiones queden aisladas por mucho tiempo durante toda la época de la colonia. Entonces los españoles que se quedan ahí mezclan los dialectos que traen de España, pero por el aislamiento termina siendo cada región un habla completamente diferente del otro. Porque pues en la colonia era muy difícil atravesar las montañas de los Andes. Tenemos Caribe, tenemos costa pacífica, tenemos llanos, selva, y dentro de la región andina hay múltiples regiones que están muy separadas unas de otras. Y justamente siendo Colombia un país con una rica diversidad cultural, es comprensible que la forma de hablar también sea bastante amplia. Desde la costa caribeña hasta la región andina, cada territorio no solo tiene su propio acento, sino también su propia jerga. La forma en la que hablamos es el reflejo de nuestra identidad, cultura e historia. Y aunque hablamos el mismo idioma, el lenguaje es dinámico y ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Incluso los nombres de las comidas pueden variar en cada territorio. Conversábamos antes el caso de la palabra banano o banana. En gran parte del ámbito hispánico aquí en América se le dice banano o banana, pero en Venezuela particularmente se le llama cambur. Es muy interesante cómo esa variedad se puede detectar, por ejemplo, en esa sola palabra. Ah, ok, entonces la forma como hablamos es como el reflejo de nuestra identidad, cultura e historia. Pero Luciano, yo me sigo preguntando por qué hablamos como hablamos. Pues hay varias razones que lo explican. La primera, digamos, tiene que ver como con la clasificación dialectal que han hecho, entre otras, las academias de la lengua. Colombia y Venezuela pertenecen a una superzona dialectal que las academias han clasificado como Caribe continental. Esa zona dialectal se distingue de otras por rasgos. Algunos de ellos son rasgos fonológicos y fonéticos, otros son rasgos léxicos y algunos son rasgos de orden más gramatical. Y para mostrar cómo suena esa diversidad que nos hace únicos, hablamos con un experto en la voz. Él es actor y locutor profesional y dirige una academia donde enseña a hablar. Javier Rodríguez nos lleva por un recorrido sonoro por aquellos acentos que enriquecen nuestra forma de hablar como colombianos. Sí, manejamos varios acentos porque eso es lo lindo de nuestra cultura, que tú en Colombia no encuentras en cada región no solo climas diferentes, sino encuentras culturas diferentes, acentos diferentes. Y eso creo que es lo que más enriquece nuestra cultura y lo lindo de ser colombianos. Bueno, paisa, un dicho paisa, un hablado paisa. Pero usted quiere que yo le hable paisa, amor.
Ay, no, yo no sé, es que yo soy como tímido, ¿cierto? Un caleño. Vos, caleño, ¿eh? ¿Por qué no te das un borondo por la feria y te compras unos libros buenísimos que vi por allá abajo, eh? Pero ojo, que no todo es acento. También están los dichos, esas joyas del lenguaje que a veces uno no entiende, pero que suenan buenísimo. Por eso ahora estamos con Nelson Moncada. Él es artista plástico de Norte de Santander y nos cuenta algunos dichos típicos de allá. ¿Será que los adivino? Vamos a ver si paso la prueba. Yo quiero que hablemos de esos diferentes dichos que hay en Norte de Santander. Yo quiero que me menciones algunos y yo voy a ver si me sé el significado de alguno de esos. Perfecto, por ejemplo, empecemos con un dicho popular que es muy nuestro, que dice así: no sea tan toche. Tan toche, ¿qué será que como toche? ¿Malo? ¿Podría decirse? Bueno, podría decirse: no sea tan bobo, no sea tan pendejo, no sea tan toche. Ok, bueno. Si yo quiero expresar que estoy muy molesta, algo no me gusta, esta situación y me pongo roja, ¿eso qué es? Eso es como decir: estoy muy arrecho. o qué arrechera no poder hacer esta vaina. Uy, pero miren, la costa ese tiene otro significado, le cuento. Claro que sí. Bueno, Luciano ahora va a seguir viendo porque estamos reconociendo los diferentes acentos que hay. Vamos a ver con qué nos sorprende Luciano, qué acento encontró aquí. Claro, Mieda, y es que yo me vine justamente para seguir conociendo por qué hablamos como hablamos, pero bueno, yo llegué al sabor, vos sabés, mira el saborcito de la salsa, me vine al stand de Cali y bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Ben? ¿Cómo estás? Pues yo súper bien, oye, me encanta tu acento, ¿de dónde eres? Mira, yo soy del Cali, ¿Sí? la ciudad de los 7 ríos, el distrito cultural. ¿Y vos? Pues yo soy de Venezuela, pero tengo mi corazoncito también con Cali, pero yo quisiera que usted me contara, por ejemplo, una de esas palabras más características del Valle de Cali. ¿Cuáles serían, por ejemplo? A ver, pregúntame algo, a ver, así usted me corcha. Pues mira, cuando yo voy a comprar el pan, lo guardo en algo que le decimos chuspa. ¿Qué te imaginas que es? Bueno, yo creería que es como una canastica, algo así. Pues no, es a lo que muchos le dicen bolsa, pero nosotros le llamamos chuspa. Ah, El acento caleño viene de la combinación de diferentes acentos de España, pero con especial énfasis del andaluz, que es el dialecto que se habla al sur de España, donde se hacen cosas así como decir la S como J, o una nasalidad, cierta nasalidad en las vocales. Hay otras cosas, por ejemplo, el uso de voz también viene de España, pero es como que la gente de España que decía voz era la gente pobre. Entonces cuando llegan a Cali lo siguen usando, mejoran su clase social y entonces vuelve una forma de prestigio. Claro, y es que así como los andaluces llegaron al Valle del Cauca, también lo hicieron a la costa caribe, al igual que los canarios, donde es común que no se pronuncien las S al final de las palabras. Y aunque los costeños y caleños comparten el ancestro andaluz en su idioma español, la forma en que evolucionó ese legado se diferenció en el contacto que tuvieron las personas de la costa con criollos africanos y más conexión internacional. Y es que en el valle hubo un aislamiento relativo que permitió que surgiera otros rasgos propios como pronunciar las S intermedias entre vocales como Jotas. Es interesante ver cómo una misma raíz dio frutos distintos dependiendo del entorno donde creció. Y es que la historia de un pueblo o nación puede influir en la forma que habla otro país. La conquista, la colonización y la inmigración pueden dejar huellas en el lenguaje, como préstamos lingüísticos y cambios en la pronunciación. Hay como palabras que se quedan asentadas en ciertas regiones y hacen parte de su identidad cultural. Hay algunas palabras cuando yo llegué a Medellín que me impactaron mucho, por ejemplo, para referirse al prado, al césped, ¿cierto? Donde uno va a sentarse, lo llaman manga. Entonces, digamos que ese tipo de palabras caracterizan determinadas regiones y son parte de su acervo cultural. Y precisamente la cultura e identidad de un pueblo juega un papel fundamental en la forma en que se habla. El gentilicio paisa, por ejemplo, tiene ese toque característico en sus expresiones, dichos y refranes, ¿cierto? como seguimos descubriendo por qué hablamos como hablamos, no podía faltar el acento paisa. Por eso el día de hoy me encuentro con su nombre. Gabriel Jaime Vanegas. Bueno, y viene precisamente acá, como lo dice, de Medellín, mejor dicho, del acento paisa. Hábleme palabritas paisa para yo conocerlas un poquito.
Palabritas paisas, arepa. No, pero imagínense, la arepa es en toda Colombia. Pero yo veo que ustedes, por ejemplo, dicen cosas como cierto, porque siempre preguntan con el cierto. Son modismos que se utilizan en lo local, en la manera como la gente se comunica. Y cada región las tiene. Para nosotros es un tema de hablar siempre golpeadito, de tratar de preguntarle al otro si sí está entendiendo lo que se le está hablando, de exagerar, de prolongar las heces. O sea, es un asunto de todo el tiempo estar aprendiendo a hablar y finalmente eso es lo que caracteriza a la gente de esa región del país o de ese lugar del país en el resto de Colombia. La forma en la que hablamos los colombianos está profundamente conectada con la historia de quienes llegaron primero a América. Como lo explica el lingüista y becario Carlos Barón, desde el primer viaje de Colón hasta hoy, la lengua ha sido moldeada por la procedencia y naturaleza de esas personas que cruzaron el océano. Muchos de ellos venían del sur de España, especialmente de Sevilla, una región donde el español ya tenía un ritmo, un tono y unas expresiones muy particulares. Fueron personas sevillanas en primer lugar, procedentes de Sevilla, y en segundo lugar muchas de ellas tenían que ver con la marinería. Por esa razón es común entre los dialectos del español de América ciertos rasgos. Algunos se han hecho más particulares y otros se conservan de forma general. El ceseo, por ejemplo, la no distinción entre caza y caza que se hace en algunas zonas de la península ibérica, ya no se hacía en ese momento en Sevilla entre los siglos XV y XVI, y por esa razón eso se transfirió al español de América, y por esa razón, por ejemplo, los hablantes de los diversos dialectos del español de América somos mayormente ceseantes, no hacemos esa distinción. En Colombia, primero, los acentos, ¿no? Muy simpático. A mí me recuerda un poco al venezolano y al canario de nosotros, de Barranquilla y de esa zona tan bonito, ¿no? Luego, el bogotano, que hay dos, el rolo y el cachaco. También cada uno tiene sus acentos. No, es muy bonito. Yo creo que eso es una gran riqueza, lo mismo que tenemos nosotros, pues idiomas incluso, como es el catalán, el gallego. Pues aquí tienen sus acentos. Y sin embargo todo es lo mismo, ¿no? Es Colombia. Y es que en Colombia, cuando queremos tomarnos un café fuerte y oscurito, decimos, ¿me regala un tinto? Pero en España, país de donde proviene nuestro idioma, el tinto tiene otro significado. Fuimos a la embajada de Colombia y el embajador en funciones que estaba entonces nos dijo, nada más llegar, ¿les provoca un tinto y un bocadillo? ¡Qué delicia!, ¿no? Pero a las 8:30 de la mañana, francamente, un tinto para nosotros era una copa de vino y un bocadillo era un pan francés alargado, así con... Y también tampoco nos pareció que llegar allí y que te ofreciera un bocadillo. Y yo le dije, embajador, pues dice, un bocadillo, decía él, y yo decía, bueno, pues será un sándwich o una cosa así. Cuando nos sacó el café tan rico y el bocadillo, pues era un bocadillo beleño porque él era de Bucaramanga. Y no solo los acentos nos diferencian, también las formas en las que nos tratamos. Por ejemplo, ese famoso su merced que viene del antiplano cundiboyacense no es cualquier invento moderno. Al contrario, viene de muy lejos, de esa España antigua donde expresiones como vuestra merced eran común en los tiempos del Quijote de la Mancha. Y el su merced. Eso, háblanos del su merced. Su merced también es una cosa muy antigua. De hecho, en el Quijote, en Santa Teresa, aparece vuestra merced como una señal de respeto. De esa vuestra merced, pues fue evolucionando y ahora es su merced. El lenguaje es dinámico y va evolucionando. Nuevas palabras y formas de hablar surgen y se popularizan. Muchas enriquecen nuestra habla, mientras que otras caen en desuso y se van perdiendo con el pasar de los años. Podríamos incluso decir que la lengua es como un ser vivo que evoluciona según el uso que le damos y que también muere cuando lo olvidamos. No importa si usted habla con acento paisa, costeño o caleño, mira, ninguno es mejor que otro. Todos son importantes y tienen su toque sabrosito. No existe aún ningún criterio que permita establecer en dónde está esa supuesta neutralidad, justamente porque cada región se distingue de la otra por una serie de rasgos léxicos, fonéticos, morfosintácticos, gramaticales, etc. Entonces, esa neutralidad pretendida mayormente por los medios, en realidad no existe ningún dato serio, científico, que nos permita afirmar con certeza que esa pretendida neutralidad existe, y por eso cada región puede pretender ser neutral sin serlo realmente. Ni los españoles de la península ibérica, ni los de Canarias, ni nosotros, ni ningún otro hablante del español puede decir que exista esa pretendida neutralidad. Lo que sí puede decir
es que existen variantes dialectales del español, como el de Bogotá, como el de Colombia, como el de la costa atlántica, como el de la costa pacífica, etc. Eso sí existe. No hay un dialecto más importante que el otro, no hay un acento mejor que el otro. De todas formas que, como hablamos, son herencia, son un patrimonio cultural, es el tesoro de los pueblos, es la lengua que aprendimos de nuestra mamá, la que usamos para comunicar sentimientos, para chancear o para hacer bromas con los amigos. Todas esas cosas son importantes, son valiosas. El costeño, el caleño, el del acento pacífico, el de clase alta, el de clase baja, todos tienen su razón de ser y todos son importantes, todos son valiosos, ninguno es incorrecto. Nuestro idioma es más que palabras, es identidad, cultura e historia. Reconocer cómo hablamos es también reconocer quiénes somos como país, lo que fuimos y lo que seremos. ¿Y tú cómo hablas? ¿Cuál es el dicho más popular de la región donde vives? ¡Hombre, dime!